Bueno, nos acompaña Javier Cortés, concejal del FPV-PJ, en esta metodología que hemos implementado de convocar a concejales de diferentes bloques, 1 o 2 días después de la sesión, para que justamente resuman los proyectos que presenta cada bloque. Javier, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Buen día, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, Javier, al comienzo se habló de la renuncia de Julio Modesti. Vos hiciste alguna aclaración muy somera, por algunas consideraciones de seguridad, pero me parece que en lo que tiene que ver con el Consejo, con la renuncia, se agota el tema, ¿no? En lo que tiene que ver con la labor del Consejo, después... Por supuesto, por supuesto. Mis aclaraciones tuvieron que ver justamente con cuestiones conceptuales. Sí, en el Consejo tenemos que hablar con seriedad, basándonos en lo que tiene que ver con la ley orgánica municipal, la reglamentación del propio Consejo Deliberante, y el concejal Segurola considero yo que se fue por las ramas porque nada se ajustó a lo que él proponía. Hacía un planteo y en el desarrollo iba en contra de ese planteo. Entonces, concretamente, cuando habla de carga pública, tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando cuando hacemos referencia, ¿sí?, a estas cuestiones. Y en el caso puntual, la carga pública tiene que ver con nuestra obligación de cumplir con las funciones para las que hemos sido designados. Y no hubo ningún tipo de falta dentro del Consejo, dentro de sus funciones, y fuera de lo que es carga pública tampoco como autoridad en el partido. Así que es como vos bien expresás, se agota en la renuncia, y lo otro es todo chicaneo. Sí, sí. Bueno, perfecto, simplemente esta aclaración porque fue parte del comienzo de la sesión, sí, antes de la jura de Griselda Rodríguez. En lo que tiene que ver con el trabajo del bloque, más allá de que todos somos distintos, improntas, personalidades, a adaptarte vos a la nueva compañera de bancada, digamos, ¿no? Por supuesto, hay que seguir trabajando en la misma línea porque en sí, si bien cada uno tiene su impronta, y yo siempre he reconocido, hecho público las virtudes de Julio Modesti como de tipo andariego, conocedor, comprometido, etcétera. Griselda Rodríguez es una excelente militante, excelentísima persona, conoce muchísimo de las áreas que domina perfectamente, como cuestiones sociales y de educación, pero ahí no se agota su capacidad ni sus inquietudes, y los dos estamos comprometidos con un proyecto en el que confiamos en el principio y en el que creemos que se sigue enriqueciendo permanentemente, y estamos dando muestras del bloque y seguiremos demostrándolo, que ese compromiso no se agota, que ese compromiso estaría más fortalecido, y en nuestro trabajo, en nuestro acompañamiento e incluso en nuestros aportes con los proyectos, distintas disposiciones, tanto del socialismo como de la otra minoría, como en lo que en lo que trasunta o lo que refiere a nuestros propios proyectos, se ve que ese compromiso sigue firme como siempre. Bien. Bueno, Javier, lo que tiene que ver con el proyecto de ordenanza que presentaron, bueno, vos tuviste la responsabilidad de argumentarlo, es adherir a una ley provincial vinculada con salud mental, así está resumido en el orden del día, pero claro, podemos ampliar un poquito, Javier. Exactamente, sí, y voy a ampliar y tampoco irme por las ramas. Esto es así. Afortunadamente hay una ley nacional a la cual adhiere la provincia de Buenos Aires también a partir de una ley, y es a la que nosotros, ¿sí?, proponemos en esta proyecto de ordenanza adherir, que es la ley provincial 14.580. 14.580, que está, la provincia de Buenos Aires, y adhiere a la 26.657 de Nación. Concretamente, como bien dicen los considerandos, pero yo los voy a traducir para que se entiendan bien, básicamente lo que hace esta ley es cambiar el paradigma, o sea, cambiar la imagen que se tiene en general acerca de que la enfermedad mental o de aquellos pacientes con problemas de salud mental tienen trastornos que son solamente neuronales, o sea, orgánicos, que su cerebro está enfermo. Entonces, cuando no es así, se cambia ese paradigma de enfermedad orgánica, neuronal, por algo mucho más complejo, donde entran en juego otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones sociales, con otras cuestiones de salud, cuestiones que tienen que ver con las experiencias personales, con antecedentes, o sea, una cuestión integral que afectan a la salud mental, que es algo muy diferente. Otro punto interesantísimo es que
todo lo referido a adicciones deja de pertenecer a la órbita punitiva, Claro. policial, Penal. ¿sí? Penal, etcétera, para de una vez, y esperemos que para siempre, incorporarle a incorporarlos a la órbita de salud. Salud. O sea, esto necesita sí o sí un encuadre desde la salud. Tratado como una enfermedad, digamos. Por supuesto. Otra de las cuestiones es que esta ley promueve, ampara de alguna manera o guía el tratamiento de la salud mental, a ponerlo en manos de equipos interdisciplinarios de salud y no solamente respetando el modelo de médico hegemónico donde una persona se hace cargo de la suerte y el destino de los individuos, máxime cuando de alguna manera están estigmatizados o con diagnósticos por ahí no son ni siquiera correctos, o sea que esto es otra cuestión. Otra importantísima, promueve el tratamiento ambulatorio, deja las internaciones exclusivamente para aquellos casos donde... Claro, si hablamos de estigmatizaciones, también el tema de internación también encaja un poco en la estigmatización, pero completamente, ¿no? y eso genera, como a diferencia de que uno podría suponer que es una contención que facilita la recuperación del paciente, todo lo contrario, cuando no está indicada. Entonces, ahí el encuadre de la ley es muy claro, aquellos pacientes que sí deberían estar internados y cuáles no, y para ello se requiere de la opinión justamente del equipo. ¿Ley de cuándo está vigente esta, Javier? Esta ley es del año 2012, Ajá. sí, y la adhesión por parte de la provincia del año siguiente, provincia de Buenos Aires. Y básicamente, tal vez lo más importante, no tanto de las leyes, sino de nuestro proyecto de ordenanza, que ojalá se convierta en ordenanza, es que nos da un marco legal, a partir del cual se va a deber y a poder trabajar en cada uno de los puntos que esta ley señala. Aferrarse a lo que está escrito. Completamente, pero no solamente como una obligación, sino como una guía, porque la ley, no solamente tenemos la ley, sino la reglamentación. Y está perfectamente descrito cuáles son los derechos, cuáles son los ¿Cómo trabaja actualmente, Javier, a nivel salud pública? Bien, yo en los considerandos hago referencia y hay un equipo de salud mental conformado, yo diría recientemente en lo que es la historia de Dorrego, del cual intervienen de manera, yo digo informal, si bien trabajan en equipo y de manera coordinada. Justamente esta ley da las bases para que se pueda conformar de manera definitiva, bien organizada, con jerarquías reconocidas y cargos, por supuesto, estables, que es lo que uno pretende siempre. Y en este momento trabajando un psiquiatra de adultos, una psiquiatra infantil, un equipo de psicólogos que coordinan las tareas, bueno, por supuesto, entre ellos existen acompañantes terapéuticos, asistentes sociales, es decir, que tenemos si recursos. se implementa la ley no generaría mayormente más erogaciones, más incorporación de personal, ¿o sí, Javier? El recurso humano capacitado para esta tarea en Dorrego existe. Y muchos de ellos ya están incorporados a la órbita de salud. Por eso es tan interesante, e incluso es uno de nuestros fuertes argumentos y sustentos para promover esta ordenanza, porque hace muy bien en preguntar esta cuestión del financiamiento, porque muchas veces es la limitante. Entonces, como ya hay recursos destinados a esto, la idea es ver cómo se optimiza el uso de esos recursos y en coordinación, que también nosotros lo mencionamos en los considerandos, también en coordinación con el CPA local, que es un órgano provincial. El tema de las adicciones que están incorporados a la ley, ahora ya desde la salud y no desde la justicia penal. Pero también... ¿Pasó a comisión, Javier? Sí, afortunadamente sí. Y por otro lado, en cuanto al financiamiento también, cuando se trata, y eso también es bueno comentárselo a la audiencia, todo proyecto de ordenanza es una vez que se convierte en ordenanza... Imperativo. Así es imperativo, hay que cumplirlo, y cuando tiene, por supuesto, cuando incluye erogaciones o costos, no digamos gastos, costos como inversión. O sea, yo invierto para obtener un beneficio, que en este caso es para la comunidad. Ese criterio que nosotros defendemos siempre. También está la disquisición. Es así, una cosa es el gasto parece que es algo que uno derrocha, no, el costo es invierto y obtengo un beneficio mayor que es para la ciudadanía.
Entonces, en esas cuestiones, sí o sí tienen que pasar a comisiones, Claro. porque tiene que dar presupuesto, Sí, sí. Hacienda, etcétera, etcétera. Pero ¿Qué pensás de que puede todos, pasar? ¿Estás y optimista? yo soy optimista en cuanto a los alcances de este proyecto de ordenanza, Ujú. y creo que si todos los concejales trabajamos a conciencia, responsablemente, en cumplimiento de no solo promesas de campaña, sino realmente con nuestros deberes como ciudadanos solidarios y comprometidos con el bien del prójimo, esto tiene que funcionar sin fisuras. Incluso uno de los puntos tiene que ver con el financiamiento, y yo hago una propuesta, pero de todos Ajá, modos, como esto está en comisión, si esa claro. propuesta Se tiene puede... y si esta propuesta en realidad tampoco es una idea mía, ¿Qué sino que planteaste también exactamente, Javier? está en la ley. Ajá. Y lo que yo planteo en este proyecto de ordenanza es ir incorporando gradualmente hasta, ¿sí?, hasta 3 años, hasta de acá, o sea, desde que se apruebe la Ujú. ordenanza, Se promulgue, ¿eh? hasta que se promulgue, entonces primero se sanciona y después se promulga. Desde la promulgación de la ordenanza, dentro de los 3 años, incrementos Claro. progresivos de las partidas de salud En mental, cada presupuesto ir aumentando. aumentando en Ujú. cada presupuesto de salud, hasta Ujú. alcanzar el 10% total de presupuesto de salud, no total, de No, salud. del presupuesto de salud el 10% para salud mental, Eso, y básicamente. eso en 3 años, o sea Claro. que es lógico, es coherente y Sí, es sí, obviamente es muy posible, razonable. es razonable. La última sobre este tema, Javier. No sé si pudiste averiguar, si está en conocimiento, al menos someramente, ¿hay muchos municipios adheridos a esta ley provincial o por así? Sí, no te puedo decir el total, pero Pero sí, sí, sí sí, hay están. antecedentes, sí, sí. Ah, No solamente hay muchas provincias adheridas a además, la ley nacional, y en la provincia de Buenos Aires hay muchos muchos municipios municipios. y Ajá. muchos del conurbano. Así en cuanto a densidad, no tantos del interior, pero sí ya, y están en análisis en Bien. otros consejos. Bueno, Javier, fuera del orden del día, y vos explicaste por qué fuera del orden del día, presentaste un proyecto que tiene que ver con el aumento de luz, básicamente porque se conoció la decisión del juez Arias de frenar los aumentos, pero sin embargo se estaban facturando con aumentos, sacando rebo la factura, básicamente es esto, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, porque como ya, este es un tema que interesa a toda la Ujú. población. Interesa a toda la población está atenta a qué debe hacer, qué no debe hacer, y como están atentas y nos interesa a todos, seguramente habrán observado que hay dimes y diretes, tires y Sí, sí, aflojes sí. Un día una cosa, otro día otra. entre las disposiciones del Poder Judicial y después lo que es el Ejecutivo, las empresas, que no es lo mismo si estamos hablando de LAP, si es de NOR o es de Sur, o las provincias, las empresas del este Ujú. de la costa, o de las cooperativas, que son más de 2000, las cooperativas eléctricas. Entonces, ayer a la tarde, anteayer a El la miércoles tarde, a la el tarde. día miércoles, Ujú. así es, el día miércoles a la tarde, el juez Arias dispuso la nulidad de la resolución 22/16, justamente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, por la cual no se podía seguir facturando con aumentos y tenían que eh, se suspendía el cobro de las tarifas hasta Claro. Sí, nueva sí, sí, nueva sentencia, disposición. nueva disposición. Entonces, por ese motivo es que esto entró fuera del orden del día. Entonces, lo que yo propuse en este proyecto de resolución era solicitar al Ejecutivo, o sea, al Intendente, que pida a las autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Ronaldo Ruego que suspenda primero la distribución de Ujú. facturas y después el cobro, Claro. ¿sí? Y en segundo lugar, que se encargue, por intermedio de las áreas correspondientes, de difundir, de publicar justamente los alcances de esta decisión. Lo presenté en la reunión previa que le llamamos parlamentaria, la que se hace antes de la sesión. Habíamos quedado de acuerdo en que sí, que se iba a pasar a comisión tal cual estaba, pero Ujú. después, cuando lo expuse en el recinto, surgió una recomendación para que sea más ágil y más rápido, Claro, y sí, porque si sí. va a la comisión lleva Había más que esperar hasta la tiempo. próxima sesión. Era un lío. Pero propusieron alguna modificación que yo Ujú. acepté porque era la manera de... Convocar a a las cooperativas, era Claro, básicamente. Ujú. pero por un lado, sí, nuestra pretensión era que el intendente
tome la iniciativa en esto y no el Consejo Deliberante. Entonces lo que hacemos desde el Consejo Deliberante es justamente tomar esta iniciativa, convocar a las cooperativas y ahora con la modificación no solamente de Coronel Dorrego sino del Perdido y también de Oriente, para conversar del tema y ver qué posición van a tomar acerca de esta resolución de juez Arias, en primer lugar. Y en segundo lugar, sí, que el Ejecutivo se encargue de difundir a la comunidad esta decisión. Que es la que rige ahora, pero esto es muy dinámico, ¿no? Es muy dinámico. Bueno, ahora rige, desde anteayer, entonces, si el Dorreguer se pregunta, perdón, ¿qué hago con la factura que tengo? Bueno, no tiene que pagarla. Es más, si ya la pagó, tendrá que devolverse el importe que... obviamente la diferencia entre realmente corresponde y lo que ya pagó. Bien. Eso está en el dictamen del juez Arias. Bueno, un agradecimiento, sí, yo lo hizo público en la sesión Hugo Segurola ayer a Macarena González, de la OMIC, porque mientras nosotros estábamos debatiendo este tema, no sé, los más atentos habrán observado que hubo un concejal del oficialismo dijo, bueno, supuestamente cuando yo hice referencia a esta anulación, ¿no?, de la resolución por el juez Arias, pusieron en duda, pero bueno, yo no tengo culpa si no se informan. Entonces, como no tenían la información, pusieron en duda. Yo sí la tenía la información. No la deben leer, entonces. Por lo menos. Claro, no, o no hacen, o ponerle que, está bien, puede ser que no hagan caso a notas periodísticas, pero bueno, tendrían que haberse interesado entonces profundizado un poco más allá. Todavía no estaba publicado cuando hicimos la resolución, pero de todos modos, afortunadamente, Macarena González acercó toda la documentación, lo que obviamente facilitó el curso de esta aprobación de resolución. Javier, nos pasamos largo del círculo informativo total. Javier, del resto de los temas que no presentó el FPV, pero ¿a vos te gustaría, en alguna intervención que tuviste por algún tema puntual del resto de los proyectos, o básicamente de algún tema puntual que se trató ayer y que quisieras aclarar vos al aire ahora? No, en general, y esto yo ya lo hice público, pero cada vez que tengo la oportunidad, si me permitís, me gusta aclararlo. Para mí, el trabajo legislativo, en este caso de los concejales, de cualquier bloque que sea, es de realmente un interés público mayúsculo. Implica compromiso, trabajo, mucho estudio, implica comunicarse con los ciudadanos, con los interesados en cada área, en ver doctrina, jurisprudencia, en ver si hay ordenanzas. Es mucho trabajo. Presentar un proyecto no es el momento de la presentación, hay un trabajo. Sí, entonces, y por otro lado, yo confío en no ver en este Consejo Deliberante, por lo que está funcionando ahora en Dorrego, confío en no ver ninguna aberración de tipo legislativa. Hasta el momento no la hemos visto, aunque hay cuestiones en discusión, cuestiones que nos pueden gustar o no, pero eso depende de la ideología, que también reivindico. Cada bloque tiene una ideología diferente, y por eso podemos coincidir en muchas cosas, pero no en la forma de llevarlas adelante. Entonces, ¿a qué me refiero? Que en general, yo soy de la idea de acompañar, al menos a tratar en comisión, todos los proyectos. ¿Por qué? Porque el tiempo que muchas veces se tiene, desde el momento en que ingresa, antes del cierre del orden del día, hasta tratar en comisión cada disposición, es solo de 24 horas. Y no puede ser que cualquiera de los bloques le niegue al que presenta el proyecto la posibilidad de desarrollarlo, de discutirlo. La idea tuya es que si se puede no se rechace, salvo que sea una cosa muy grosera, y que se debate en comisión. Y después, si no se llega a un acuerdo, sí, rechazado. Eso, si es inviable, no se llega a un acuerdo, se rechaza. Pero en principio no podemos ver cómo ocurre con frecuencia. Rechazo, ¿no? ¿Cómo? Ha habido varios rechazos. Ha habido varios rechazos. De ustedes y de Juntos por Dorrego. Eso sí, pero bueno, y bueno, yo, en realidad, nuestro bloque cree que a los proyectos hay que abrirlos, hay que discutirlos. A veces, es cierto, a veces hay que hacer muchas modificaciones o son inviables, pero bueno, vamos a hablarlo en comisión y no de entrada, si no, esto no lo vamos a tratar. Alguien te puede decir, ¿y por qué no lo hablamos antes de la presentación? Desde el oficialismo, digo, te pueden decir. Antes de presentar el proyecto, porque eso algunas veces en el mismo consejo en la comisión se lo plantea, no en la misma sesión. Porque antes de presentarlo no lo hablamos internamente. No, están hablando, porque están hablando en lo que es la previa, la parlamentaria, que es una hora antes de la sesión. Muy difícil de resolver. Lo que se hace una hora antes de la sesión, ahora elegimos hacerlo 2 horas para hacerlo más distribuidamente, que dé tiempo a algunas correcciones.
es definir el orden en que va a transcurrir y para agilizar un poco la dinámica de la sesión, que se va a tratar, ya sabemos que se va a aprobar, que no En se la va a reunión de aprobar. comisión, Javier, me pongo en el lugar del oyente que por ahí desconoce. ¿Solamente se analizan los proyectos presentados o se pueden analizar proyectos a presentar? A eso iba más o menos con la pregunta. No. Se analiza todas las cuestiones que interesan a la función del Consejo. Ni siquiera proyectos nuestros, se analizan petitorios de la comunidad, de las instituciones, correspondencias, todo lo que tiene que ver con nuestras funciones específicas se trata en comisión. Tenemos distintos tipos de comisiones. La comisión donde se trata la obligatoria semanal y después otras reuniones de comisiones especiales. Y bueno, obviamente es una carga pública a la cual estamos obligados a concurrir, tenemos obligación de participar, los concejales no se pueden negar a participar en las comisiones, y son dinámicas, son activas, y se trabaja cada uno, obviamente como decíamos recién, con sus ideas, pero con un compromiso profundo. Claro, es decir, la función de concejal no empieza ni termina con la sesión. No, la sesión es un ratito. Es un corolario de todo lo que se viene. Sí, es donde se pone en evidencia el trabajo previo, incluso las negociaciones previas. Y hay negociaciones que son interesantes. La negociación no tiene que ver con ni claudicaciones ni cuestiones oscuras. A veces uno puede mejorar. Ayer, bueno, con el proyecto de resolución que yo presenté, de esa forma no iba a prosperar, porque yo definía que el intendente era el que tenía que tomar riendas en el asunto, pero con alguna modificación. Se convencieron, digamos, los argumentos para cambiarlo un poquito a lo resolutivo. Pero básicamente para que también se le dé curso. Ahora me preguntas cómo la prefiero. Yo prefiero que el intendente tome cartas en el asunto y no el consejo. Pero bueno, de todas maneras, esas cosas hay que hacerlas. Y ellos presentaron un proyecto de resolución también pidiendo a las autoridades de IOMA, en principio, como se leyó incluso en el recinto, lo que solicitan es la presencia permanente del auditor de IOMA. Yo yo recomendé una modificación y ellos la aceptaron también con agrado, porque les pareció que era importante, enriquecía la propuesta para que sea diaria. Y para que sea diaria, porque por la forma en que se maneja, no el auditor, sino el IOMA, sería inviable una presencia permanente de un auditor distinto, sería diaria, aunque tenemos conocimiento, tanto desde el oficialismo como nosotros, que por las disposiciones internas del IOMA va a ser muy difícil, pero no está mal solicitarlo, ¿sí? Porque el auditor no está a cargo solamente de una delegación. Por cuestiones instrumentales del IOMA, un auditor tiene distintas delegaciones. Entonces, tiene ese cargo de todas ellas. De todos modos, yo coincido con el pedido de que sea diaria, y así lo hicimos, obviamente que acompañamos. En el espíritu estás de acuerdo en todo. Por supuesto. Lo que yo hice fue aportar esa corrección mínima, pero que de fondo es importante porque habilita más flexibilidad por parte de las autoridades del IOMA también. Bueno, Javier, muchas gracias. Como tanto en el caso de ustedes como Juntos por Dorrego son dos, van a ser más recurrentes sus visitas. El oficialismo tiene más gente para poder ir. Porque la idea es resumir en cada sesión los proyectos de cada bloque. Un poco también, si bien son muy seguidas también las transmisiones en directo, pero siempre está bueno profundizar en algunas cuestiones. Sacar dudas, cómo no. Bueno, vas a venir seguido. Por lo menos o vos, Griselda, cada vez que haces sesión. Sin duda. Bueno, gracias. Gracias por venir, Javier. Un gusto de estar con ustedes. Gracias. Bueno, estuvo Santiago Arevalo lo más temprano y ahora Javier Cortés. Y el lunes invitaremos a gente de Juntos por Dorrego.